la victoria de Jesús. ¿Cuántos dicen amén que nuestro Señor Jesucristo venció la muerte y Él resucitó? Amén. Glorificamos a nuestro Dios. Mis hermanos, tenga ahí a la mano su Biblia y por supuesto, como algunos lo hacen, tienen ese bonito hábito de tener alguna libreta, alguna hoja donde tomar apuntes. La victoria de Jesús, el tema de esta tarde. Hermanos, en este estudio consideraremos a la luz de las Escrituras la perfección de nuestro Señor Jesucristo en todo sentido, Porque solo Dios y el hombre perfecto podían reunir los requisitos para poder satisfacer las demandas de un Dios justo, un Dios santo. Jesús venció todo pecado. Y en la cruz, nuestro Señor Jesucristo siempre fue Dios santo, siendo el sustituto perfecto por el hombre pecador y malvado. Si usted toma nota, puede escribir lo siguiente: Jesús apartado del pecado. Jesús apartado del pecado. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es decir, este versículo que acabamos de leer, en su relación con Dios, o sea, con el Padre, Cristo es santo, porque Él es Dios también. ¿Qué significa? Piedad sin contaminación alguna. Piedad sin contaminación alguna. En su relación con el hombre, porque se hizo hombre, Él es inocente, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino a la tierra, inocente. ¿Qué significa? Sin malicia ni malignidad, según Juan 8:46. Sin malicia ni malignidad. En relación consigo mismo, Él es sin mancha. Es decir, carente de cualquier contaminación. Carente de cualquier contaminación, según 1 de Pedro 1:19. Y también nuestro Señor Jesucristo es apartado de los pecadores. Él, hermanos, Jesús, el Rey de nuestra vida, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él nunca tuvo una naturaleza pecaminosa que pudiera ser fuente de algún acto de pecado. Nunca. Les platico, hermanos, les cuento que hace algunos años, de esas, algunas invitaciones que un servidor recibía para ir a predicar, y siempre decimos, al menos en lo personal, siempre hago estas dos preguntas: ¿es tema libre? A las personas que nos invitan por la gracia de Dios, les pregunto, ¿es tema libre o hay algún tema en especial que ustedes quieran? Y nunca lo voy a olvidar, como algunas otras cosas respecto al ministerio. Sabe que me dijeron, no, tenemos el tema, pero también el bosquejo. Me lo mandaron. Eran alrededor de unas 9, 10 hojas probablemente, pero eran bastantitas. Obviamente tomé tiempo para estar ahí remarcando, ¿no? Y llegué a un punto en el bosquejo que decía, Jesús, en el bosquejo que me mandaron, que yo debía predicar, Jesús en su naturaleza caída y pecaminosa porque fue hombre. Oiga, casi usé esos, ¿cómo les llaman? De esos marcadores fosforescentes, ¿no? Sí, pero dije, a ver, ¿cómo está esto aquí? ¿Cómo que Jesús? Nunca lo voy a olvidar y hasta la fecha lo sigo recordando. Hermanos, en esto no debemos equivocarnos. Para eso tenemos las Sagradas Escrituras y debemos estudiar con diligencia la palabra de Dios. Sí, Él fue hombre, Jesucristo el Hijo de Dios, pero no con una naturaleza caída. Él fue concebido en el vientre de María por el poder, ¿por medio de quién? Del Espíritu, dígalo, Santo. Y siempre a veces nos preguntamos, ¿por qué no espíritu misericordioso? ¿Por qué no espíritu bondadoso? ¿Por qué no espíritu
paciente, no, Espíritu Santo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él no tenía una naturaleza pecaminosa como la nuestra. ¿Estamos de acuerdo? Jesús se hizo pecado. Jesús se hizo pecado. Vamos a la prueba bíblica, 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros, el Padre a Jesús lo hizo pecado. Es decir, estamos hablando de la victoria de Jesús, que Jesús resucitó. Eso lo sabemos. Dios el Padre, quien aplica el principio divino de imputación, trató a Cristo cuando Él anduvo en la tierra, a Cristo Jesús. Dios el Padre trató a nuestro Señor Jesucristo como si Él fuera un pecador, aunque nunca lo fue. ¿Qué le parece? Nunca cometió ni un solo pecado y decíamos, nunca pecó ni por un segundo. Y el Padre permitió que Cristo muriera como un sustituto para pagar el castigo de los pecadores, de todos los que crean en Él, porque decimos, el Señor murió por todos los pecadores, sí, pero ese término pecadores son los que crean en Jesucristo, se arrepientan de sus pecados y muestren esos frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. ¿Están de acuerdo? Entonces, en la cruz, Jesús no se convirtió en un pecador, sino que permaneció santo, como lo dijimos al inicio o hace un momento. Él permaneció santo como siempre. O sea, Jesús siempre fue Dios santo en la cruz. Pero Cristo fue tratado como si fuera culpable de todos los pecados de usted, los míos, los de todos los que hemos de creer en Él y los que han de seguir creyendo en Él antes que Él venga por su iglesia. Imagínese la cantidad de pecados que cargó en Él el Cordero de Dios. Él solamente fue un portador. Entonces, Él fue apartado del pecado, decíamos hace un momento, pero Jesús se hizo pecado, el Padre lo hizo pecado, pero sin pecar. Él solamente fue un sustituto, un portador. Él fue tratado como culpable de todos los pecados cometidos por los que han de creer en Él, aunque no cometió uno solo. Usted puede decir amén. Imagínense nosotros que creyéramos en un hombre pecador, en un hombre con una naturaleza como la nuestra, caída, pecaminosa, que se tiene que arrepentir de pecado. No. Nosotros creemos en ese Señor Jesucristo, único y suficiente Salvador, que el Padre lo levantó de los muertos y vive por los siglos de los siglos. ¿Dice amén? Amén. Jesús no hizo pecado. Jesús no hizo pecado. Primera de Pedro 2, versículo 22. Primera de Pedro 2, versículo 22. Observen las palabras. El cual, textualmente dice las Escrituras, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hermanos, esta es una cita exacta de Isaías 53, versículo 9. Cumpliéndose así las profecías sobre el Mesías, sobre la llegada de un hombre de verdad santo, que era el Hijo de Dios, que fue el Hijo de Dios. Vamos a leer esa cita, Isaías 53, versículo 9. Aunque nunca hizo maldad, nunca, ni hubo engaño en su boca. ¿Qué le parece? Nunca hubo engaño en la boca de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre fue santo, aun siendo humano como nosotros, que tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño. Sí, pero Él nunca pecó, ni por un segundo. Él no podía pecar y nunca pecó. Alabamos a nuestro Señor Jesucristo. Alabamos a Dios el Padre por esta obra tan poderosa. Mis hermanos, en este Isaías 53, 9 que leímos, que dice que no hubo engaño en su boca, en la boca de Jesús. No hay como Él, hermanos, ni lo habrá. La inocencia del siervo, o sea, Jesús, quiere decir entonces que su ejecución fue por completo inmerecida, como decíamos ayer, el viernes, más bien en el culto de viernes de crucifixión. ¿Puede glorificar usted a Dios porque nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo,
Fue humano, pero nunca pecó. Él era y fue Dios santo. Ahora, hemos visto, hermanos, hasta ahorita que Jesús es apartado del pecado, que Jesús se hizo pecado, pero que Jesús no hizo pecado. Esto es algo maravilloso. Esto es algo, hermanos, maravilloso. Por eso en Juan 4:24, abriendo un paréntesis, que dice, Dios es espíritu. Significa Dios es invisible. Nosotros en la iglesia, en la casa de Dios, este lugar ha sido dedicado para adorar el nombre que es sobre todo nombre. Un solo Dios que existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, nosotros adoramos a ese Dios. No le vemos físicamente con nuestros ojos naturales. Es más, dicho sea de paso, en lo personal yo respeto para aquellos que han dicho, es que yo he visto al Señor Jesucristo. La Biblia nos enseña claramente que no hay hombre que haya visto a Dios y viva. Yo puedo decir amén a esa palabra. Hermanos, nosotros lo vemos en este momento a través de los ojos de la fe. ¿Qué le parece? Esto es algo maravilloso, hermanos. Por eso, ahora que nosotros estamos en Cristo, estamos hablando de la victoria de Jesús, que nosotros ahora estamos en Jesucristo, aceptamos, creemos en la obra redentora de la cruz, en la cruz del Calvario, que esa sangre preciosa nos limpia de todo pecado, nos limpió de toda nuestra maldad. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, el Padre a nosotros nos trata como si hiciéramos las obras justas de Jesús. ¿Qué le parece? Siempre damos este ejemplo, ¿verdad? Está el Padre y está el ser humano acá, el hombre caído, como usted y como yo, con esa naturaleza caída, pecaminosa que tenemos. Está el Padre y dice 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios y un solo mediador, está en la mitad, entre Dios el Padre y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. O sea, Jesucristo se refiere a un Dios. Y cuando dice hombre, es un hombre, pero es un Dios perfecto. Dios, hombre, perfecto. Y hay gente que quiere hacer esto. Está el ser humano acá y quiere ir por sus propios méritos, a través de la religión, a través de no sé qué tantas personas, hombres, mujeres, como usted, como yo, llegar a Dios. No, no, no. El único medio, Dios nunca nos va a aceptar a nosotros, el Padre, a menos que aceptemos la obra de Cristo en la cruz, la obra redentora de Cristo en la cruz, que creamos por fe. Recordemos que es por fe creer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando aceptemos a Cristo, verdaderamente, un arrepentimiento genuino. Por eso en la oración decimos, cuando usted se arrepintió de sus pecados, que el Señor tuvo misericordia de usted, de mí, ese momento que usted rindió su vida a Cristo. Hay unas palabras que decimos, Señor, me arrepiento de mis pecados. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque reconocemos que somos pecadores. Romanos 3:23, por cuanto algunos pecaron, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Así dice? No, por cuanto todos pecaron, todos los seres humanos que han vivido y seguirán viviendo, excepto Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ya que estamos en Cristo, aceptamos a Jesucristo, a ese mediador, entonces sí, el Padre, que creemos en el Padre, el único Dios verdadero, no me mira a mí. Él mira a Cristo en mí. Él me trata a mí como si yo hiciera las obras justas de Jesús. Él me trata a mí como si yo fuera, cuando estaban las puertas abiertas de la iglesia, Él me trata a mí como si yo viniera todos los días que hay servicio al culto, como si yo orara como el Señor Jesucristo, como todas las obras justas de Jesús. ¿Cómo no adorar a ese Dios, hermanos? Porque si el Padre me tratara como yo soy tal cual, por eso cuando escuchamos, y lo entiendo de la gente que no tiene la palabra, y no estamos diciendo que nosotros somos los grandes conocedores de las Escrituras, no. Reconocemos con humildad que tenemos que dejarnos usar por el Señor, para su gloria. Cuando a veces escuchamos expresiones como, ¿qué vio Dios en mí para que Él me perdonara? ¿Qué viste, Señor, en mí? ¿Quiere que le diga qué vio Dios en usted y en mí? Según la palabra, éramos objeto de su ira divina. Pero gracias a Jesucristo, el único mediador
entre el Padre, entre Dios y nosotros, ahora nosotros tenemos esa misericordia. ¿Cómo no adorar a Dios? Filipenses 2:9. Filipenses 2:9. Jesús es nombre sobre todo nombre. Vamos a leer Filipenses 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué le parece? Es decir, el nuevo nombre de Cristo que describe su naturaleza esencial y lo ubica por encima y más allá de todo, ¿cuál es ese nombre? Señor. Señor. Ahora, alguien pensará, bueno, entonces Cristo comenzó a ser Señor cuando el Padre lo levantó de los muertos, ¿no? Tanto antes como después de la exaltación, porque Cristo es eterno. Él ha vivido desde siempre. Él es eterno, como el Padre, como el Espíritu Santo. Tanto antes como después de la exaltación, las Escrituras afirman que este título que pertenece a Jesús es por derecho propio como Dios hecho hombre. ¿Glorifica usted a Dios por eso? Volviendo a 2 de Corintios 5:21. Mire qué maravilloso es esto, qué promesa de lo que hablábamos ahorita, que el Padre nos trata a nosotros ahora que somos pecadores redimidos. El Padre nos trata como si hiciéramos las obras justas de Cristo, por creer por fe al Hijo de Dios, a la obra redentora de Cristo en la cruz. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros, diga, por mí, el Padre lo hizo pecado al Señor Jesús. Dice, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué dice? Justicia de Dios. ¿En quién? En Él, en Jesucristo. ¿Qué le parece? Seguramente usted ahí, hermano, hermana, usted dijo, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria al Padre. Así como Cristo no fue un pecador. Mire cómo estamos con como repitiendo. Pero hermanos, tenemos que decirlo. Así como Cristo no fue un pecador, pero fue tratado como el peor de los pecadores, los creyentes que todavía no han sido hechos justos por completo hasta la glorificación, o sea, vamos a ser perfectos hasta que ya estemos allá en la presencia del Señor, somos tratados, es más, repítalo conmigo, somos tratados como si fuéramos justos. Otra vez, somos tratados como si fuéramos justos. Dios trata al creyente como si solo hicieran las obras justas del Hijo de Dios, libre de todo pecado. ¿Qué más necesitamos? Por eso aquellas personas que dicen, ¿qué me ofrece Dios? ¿Qué me ofrece? Lo entendemos de la gente que es incrédula, lo entendemos. Algunos de ustedes el Señor los sacó de ese lodo cenagoso, como dice Salmo 40, del pozo de la desesperación, ¿verdad? Pero algunos se llegan a preguntar, ¿qué me ofrece Dios si yo lo busco a Él, si me entrego a Él? La respuesta es, perdón. Perdón por todos tus pecados. ¿Qué le parece? ¿Qué más necesitamos, hermanos? ¿Usted necesita algo más? No. Ahora que estamos en la verdad nos ha hecho libres, la verdad es Cristo, la verdad es la palabra de Cristo. Ahora que estamos en la verdad, somos libres, somos verdaderamente libres del pecado, de la condenación eterna. Ahora tenemos, diga, vida eterna. Quiero concluir, hermanos. Creemos por la fe en la palabra de Dios. ¿Cuántos creemos a la palabra de Dios? Mire, seguramente usted también tomó ahí su Biblia, ¿verdad? Creemos por fe a la palabra de Dios. Toda iglesia cristiana debe enseñar la palabra de Dios. Que Cristo es nuestra justificación ante el Padre. Él dijo, Jesús dijo en San Juan 14:6, nuestro texto aquí, yo soy el camino y nadie viene al Padre, dijo Jesús, sino por mí. Hoy celebramos la victoria de Jesús. Hoy celebramos la victoria de Jesús sobre todo y que ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Diga gloria a Dios. Cristo vive por los siglos de los siglos y pronto viene por nosotros, viene por su iglesia. Creemos en Jesús, nombre sobre todo nombre, a quien adoramos por su obra perfecta en la cruz, en sustitución nuestra. ¿Puede decir usted amén? Vamos a hacer una oración. Digamos, Padre, te adoramos.
Te damos la gloria porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque no hay nadie como tú. Padre, te adoramos porque hemos hoy recordado, conmemoramos, volvemos a predicar que es parte de nuestra doctrina creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque algunos lo negaron y otros siguen no creyendo en Él, nosotros creemos por fe, porque esto es por fe, como dice Hebreos 11:1. La convicción, la seguridad de lo que no veo. Yo no he visto a Cristo, pero creo que Él existe porque veo en su creación, como dice Romanos 1. Veo ahí el poder en esa creación. Gracias por tu victoria, Señor Jesús. Dile gracias, hermano, hermana, ahí donde usted está. Dígale gracias, Señor Jesucristo. Yo creo en ti. Yo creo que tú vives por los siglos de los siglos. Gracias por venir a este mundo y morir por mí, por amor, por derramar tu sangre, porque por tu sangre yo soy limpiado y he sido limpiado de toda mi maldad. Gracias, Señor Jesucristo, por este tiempo. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Visite nuestro sitio oficial www.vidahoy.com.mx.